No vamos a perder el tiempo. Luego se encogió de hombros y estiró la mano hacia el control remoto, como si acabara de comentar sobre el clima. Eso fue un jueves por la noche. 3 días después yo estaba de pie en un salón de ceremonias abarrotado en el campo militar número 1, con mi uniforme de gala completo, contemplando 2 asientos vacíos en la fila del medio mientras todos... Lo curioso de las ceremonias militares es que todas huelen igual, a café quemado, cera para pisos, perfume barato y al almidón de los uniformes recién planchados. Pasa suficientes años en el ejército y tu cuerpo lo reconocerá antes que tu cerebro. Esa mañana el salón zumbaba de ruido. Padres orgullosos, esposas acomodando cuellos, nietos trepando a las sillas plegables. Un anciano con tirantes, y ahí estaba yo de 37 años, 18 de ellos en uniforme, a punto de recibir las insignias de mayor tras abrirme paso a pulso desde analista de inteligencia de tropa hasta operaciones del Estado Mayor. Completamente sola, bueno, casi sola. Mi vecino don Facundo había venido. 72 años, sargento primero retirado del ejército, caminaba con bastón y se quejaba de las rodillas cada vez que llovía, lo cual en el Estado de México era básicamente un día sí y el otro también. Estaba sentado al fondo, sosteniendo un vasito de café caliente, y me hizo un pequeño gesto con la cabeza cuando entré. Ese saludo casi me quiebra más que ver las sillas vacías. De todos modos, yo seguía mirando hacia las puertas, tontamente, como si mis padres fueran a entrar tarde, y a saludarme con una disculpa desde el fondo. Pero no lo hicieron. Por supuesto que no lo hicieron. El coronel Ruiz estaba de pie junto. Totalmente mi coronel. Esa era la respuesta militar. No importaba si tu vida se estaba cayendo a pedazos. Aprendías a decir que todo estaba excelente. Él me observó un segundo más. Una frase sencilla, pero casi me derrumbo ahí mismo porque en mi familia nunca se hablaba de esa manera. En la casa de mis padres, mi hermano menor Daniel compraba una lancha usada y ya era un genio de los negocios. Yo pasaba 12 meses desplegada en Afganistán. Bueno, al menos no estuviste en la infantería. Daniel abría un negocio de lavado de autos que quebraba a los meses. Es que tiene espíritu emprendedor. Yo terminaba la escuela de oficiales trabajando en turnos nocturnos, mientras me recuperaba de una lesión de despliegue. Es que siempre fui. La ceremonia comenzó a las 10 en punto. El himno nacional, las palabras de apertura, los ascensos uno por uno. Me quedé allí de pie, escuchando cómo las familias aplaudían a sus hijos e hijas. Algunas personas habían viajado en avión desde Monterrey, Tijuana o Yucatán. Una abuela llevaba un arreglo de flores más grande que el pobre subteniente que las recibía. Entonces mi nombre resonó en el salón. Capitán Ariadna Carranza, próxima a ser mayor. Caminé hacia el frente de manera automática, dejándome llevar por la memoria muscular. Y fue ahí cuando volví a ver esas 2 sillas vacías. Fila del medio. De repente recordé el último evento escolar al que mis padres asistieron por mí. Mi graduación de la preparatoria en Celaya, verano de 2004. Mi papá se quejó de que las sillas plegables le lastimaban la espalda. Mi mamá se pasó la mayor parte de la ceremonia hablando del torneo de béisbol de Daniel del siguiente fin de semana. Hace 20 años, santo Dios. El coronel Ruiz me colocó, dijo. La gente aplaudió. Sonreí porque eso es lo que haces cuando la gente te está mirando. Pero por dentro sentía un cansancio profundo. Todavía no era enojo. Era algo más allá del enojo. ¿Alguna vez te han lastimado tantas veces las mismas personas que, con el tiempo, la herida deja de ser aguda y se vuelve un dolor sordo? Después de la ceremonia, las familias se amontonaron para tomarse fotos afuera, cerca de las banderas. Teléfonos en mano, brazos sobre los hombros. Alguien destapó una sidra de una hielera en el estacionamiento, aunque estoy bastante segura de que eso violaba al menos 6 reglamentos militares. Yo me quedé allí, incómoda, sosteniendo una pequeña caja de cartón con mis antiguas insignias de capitán adentro. Refunfuñó. Luego me entregó una servilleta doblada de una taquería. No te dis... Gruñó él, una respuesta muy propia de don Facundo. Un joven subteniente pasó caminando con su esposa y su pequeña hija. La niña me saludó militarmente con seriedad, con los dedos pegajosos cubiertos de betún de pastel. El saludo. Luego me subí a mi camioneta Honda y me quedé sentada en el estacionamiento techado durante casi 40 minutos. No encendí el motor, solo me quedé allí, me dolían las rodillas. Siempre me dolían después de estar de pie demasiado tiempo. Las secuelas de Afganistán, la escuela de paracaidismo, años de cargar equipo como si fuera indestructible. Me aflojé el cuello de la guerrera y me quedé mirando la nueva insignia dorada de la hoja de roble en mi palma. Mayor Ariadna Carranza. Mi yo de 19 años habría llorado de felicidad al escuchar eso. En aquel entonces me enlisté principalmente porque necesitaba salir de Celaya antes de asfixiarme allí. Aún recordaba la oficina de reclutamiento cerca de Plaza Galerías. El zumbido de las luces fluorescentes, los carteles del ejército pegados chuecos en la pared. El reclutador me preguntó por qué quería unirme.
Estuve a punto de decirle que porque en mi casa nadie me miraba como si yo importara. Busqué mi teléfono y abrí el contacto de mi mamá. Mi pulgar se quedó suspendido allí durante mucho tiempo. Luego mi mano empezó a temblar. No un temblor dramático, solo lo suficiente para molestarme. Sentada en ese estacionamiento, me di cuenta de algo. Seguía esperando la aprobación de personas que ya habían decidido quién era yo hacía muchos años. Para ellos yo nunca sería la exitosa, nunca sería la importante. Solo era la hija difícil que se unió al ejército en lugar de establecerse cerca y hacerle la vida cómoda a los demás. Presioné borrar. Su número desapareció de mi pantalla. En ese estacionamiento silencioso, con el zumbido de los tubos de luz sobre mi cabeza, susurré algo que no sabía que necesitaba escuchar. 6 semanas después, una foto de una sesión informativa de seguridad cibernética del Estado Mayor apareció en el diario El Universal. Yo ni siquiera era el centro de atención de la imagen. Un alto funcionario de defensa estaba en el bio hablando sobre ataques a la infraestructura. Yo aparecía a un lado, de uniforme, revisando unos documentos mientras 2 guardias armados custodiaban cerca. Eso fue toda una sola fotografía. Pero allá en Celaya, Guanajuato, fue como si hubiera pisado la luna. Viejos amigos de la iglesia empezaron a llamar a mis padres. Los vecinos de repente recordaron que me conocían. Gente que había ignorado mi existencia durante años empezó a compartir el artículo en redes sociales. Luego, casi 2 semanas después de que saliera la foto, mi teléfono sonó tarde un martes por la noche. Un número desconocido. Hija, ¿por qué no nos dijiste? Debí haber colgado en el segundo en que escuché su voz. Esa es la pura verdad. No porque la odiara. Habría sido más fácil si fuera así. El odio es simple, limpio. Lo que yo sentía era mucho más enredado. Sonaba ridículo, pero incluso a mis 37 años, una parte de mí todavía quería escuchar a mi madre sonar orgullosa. Las señoras de la parroquia de San Bernardo no paran. Ahí estaba. Ni un cómo estás, ni un felicidades, ni un lamentamos habernos perdido tu ceremonia. Se fue directo a la reacción del público. Me apoyé contra la barra de la cocina en mi departamento de Coyoacán y miré por la ventana hacia el estacionamiento de abajo. La lluvia rayaba el vidrio. Alguien paseaba a un Golden Retriever bajo la llovizna mientras se... Bueno, tu padre le ha estado Eso casi hace que me atragante. Mi padre, el mismo hombre que llamó patéticas mi ceremonia de ascenso, ahora de repente actuaba como si yo fuera una especie de... Su tono cambió esa... De verdad, nos encantaría que vinieras a la casa. No me extrañaba, pero la dejé seguir hablando de todos modos. Mencionó a los amigos de la iglesia, a los vecinos, a los hijos de Daniel preguntando por su tía Ariadna, la del periódico. Cada frase daba vueltas alrededor de lo impresionada que estaba la gente. Ni una sola vez mencionó lo orgullosos que estaban de mí como persona. Hay una gran diferencia en eso. La gente de más de 50 años, para cuando colgamos, me dolía el estómago. Me serví un poco de café frío de la cafetera de la mañana y me quedé allí en calcetines contemplando en mi computadora la foto de la sesión del Estado Mayor. Realmente no tenía nada de especial. Yo de uniforme, unos guardias cerca, unos papeles en la mano. Pero en Celaya, la percepción lo era todo, especialmente en los viejos barrios católicos, donde todos medían silenciosamente la vida de los demás. ¿Quién se divorció? ¿Quién bebía demasiado? ¿Quién perdió dinero? ¿De quién eran los hijos que se mudaron lejos y nunca regresaron? Y de repente yo me había vuelto útil. Unos días después, Daniel me mandó un... Hola, manita, estoy orgulloso de ti. Me quedé mirando el mensaje el tiempo suficiente para que la pantalla de mi teléfono... Me reía a carcajadas con eso. Tampoco fue una risa alegre. Fue de ese tipo de risa que te da cuando te das cuenta. Daniel nunca me buscaba a menos que necesitara algo. Al crecer, él tenía esta increíble habilidad de fracasar hacia arriba. Si chocaba el auto, mi papá culpaba a los policías. Si sus negocios quebraban, era por la mala economía. Con su segundo divorcio, la culpa fue de ella que estaba loca. Mientras tanto, si yo sacaba un 9 en la escuela en lugar de un 10, mi madre actuaba como si hubiera escupido sobre la bandera nacional. Dejé el teléfono e intenté ignorar ese presentimiento amargo en mis entrañas. Pero iba saliendo de una sala de juntas de alta seguridad en el Estado Mayor, cuando mi teléfono... Mayor le habla el asesor jurídico especial Guerrero, de la dirección. Esa sola frase podía arruinarle la... Su nombre ha salido a la luz en una investigación en curso sobre adquisiciones federales que involucra a la empresa Suministros y Logística. Se me heló la sangre de inmediato. Daniel, por supuesto. Me apoyé contra la pared con tanta fuerza que mi hombro golpeó el mar. Falsificación y representación fraudulenta. Según los informes, su hermano ha hecho referencia al cargo que usted ocupa en el Estado Mayor. Esa palabra ahora se me quedó grabada. Me envió varios documentos por correo mientras hablábamos. Abrí el primer archivo adjunto con manos temblorosas. Ahí estaba. Mi firma falsificada, mi grado, mi cargo.
Una recomendación para considerarlo como proveedor preferente. Entendemos su situación, mayor. Sin embargo, hasta que concluya la investigación, debe evitar cualquier comunicación directa relacionada con estos. El pasillo de repente se sintió. Podría perder su acreditación de. Aún no llegamos a ese punto, maravilloso. Cuando terminó la llamada, me quedé en ese pasillo mirando mi propia firma falsificada durante casi un minuto completo. 18 años. Despliegues, navidades perdidas, cartílagos desgarrados, un divorcio, noches enteras sin dormir. Todo lo que había construido de repente se sentía sumamente frágil. Esa misma tarde manejé hasta la casa del coronel Ruiz en un tranquilo barrio residencial. Vivía en una de esas zonas arboladas llenas de oficiales militares retirados y cocheras dolorosamente ordenadas. Su esposa me sirvió un café mientras él escuchaba en silencio desde la mesa de la cocina. Cuando terminé de explicarle Carranza, en el trabajo de inteligencia, el enemigo es el. esa frase me caló hondo porque era una verdad absoluta. Y no solo aplicaba para las operaciones militares, sino también para las familias. Una semana después, mi madre volvió a llamar para preguntar cuándo volaría a casa. Esta vez, su voz sonaba tensa bajo toda esa dulzura, demasiado cautelosa, como si estuviera siguiendo un guión ensayado. Finalmente acepté ir el fin de semana, principalmente porque necesitaba ver a Daniel cara a cara. El vuelo desde la Ciudad de México a Querétaro se retrasó casi 2 horas debido a las tormentas sobre la sierra. Me senté cerca de la puerta de embarque a comer un chili terrible de aeropuerto mientras releía los documentos de la investigación en mi tableta. Cada página empeoraba las cosas. Cartas de recomendación falsas, referencias a supuestos contactos en el Estado Mayor, afirmaciones de que la mayor Ariadna Carranza respaldaba personalmente la confiabilidad del proveedor. En un momento dado, Daniel incluso había copiado textualmente el lenguaje de un formato oficial de adquisiciones del ejército. No solo estaba exagerando, estaba usurpando funciones de la autoridad federal. Y de alguna manera, justo cuando empezó el abordaje, llegó otro correo de la Dirección Jurídica Militar. Venían más pruebas adjuntas. Lo abrí después del despegue. A mitad del vuelo, se me cayó el alma al piso. Daniel no solo había falsificado mi firma. Le había dicho a la gente que yo lo estaba respaldando personalmente desde adentro de la Secretaría de la Defensa. Me quedé mirando por la ventanilla del avión hacia las nubes oscuras, y finalmente comprendí algo. Esa reunión familiar no era para reconectarnos, no era para sanar heridas, era para salvar a Daniel. Y si no tenía cuidado, estaban perfectos. Celaya se veía más pequeña cada vez que regresaba. No físicamente más pequeña, claro, sino desgastada en los bordes, de esa manera que se te revela solo cuando has pasado muchos años fuera. La vieja zona industrial se veía más gris de lo que recordaba. Había locales vacíos a lo largo de la avenida principal. Una cafetería que me encantaba de niña ahora tenía tablas de madera clavadas en las ventanas. La lluvia lloviznaba sobre el parabrisas mientras manejaba el auto rentado por mi antiguo vecindario. Casas pequeñas de ladrillo, banderas descoloridas en los porches, figuras de plástico de la Virgen de Guadalupe en los jardines delanteros. Mis padres seguían viviendo en la misma casa de 2 pisos en la que crecí. La misma entrada agrietada, la misma canasta de básquetbol vieja con la que Daniel casi se rompe el cuello cuando estábamos en la secundaria. Me estacioné y me quedé allí un segundo con el motor encendido. Ya me dolía el estómago. De repente la puerta principal se abrió. Mi madre salió apresurada, con una sonrisa tan amplia que parecía dolerle. Me abrazó con fuerza, dijo, dando un paso atrás para admirar. Ahora, qué interesante elección de palabra. Dentro de la casa el olor era a carne asada y pulimento de limón para muebles. Todo lucía casi exactamente igual que hace 15 años. La misma cruz de madera sobre la entrada del comedor. Las mismas fotos familiares adornando la escalera. Solo que ahora había un recorte de periódico enmarcado sobre la mesa de centro. La foto del Estado Mayor en primer plano y al centro. Solo me le quedé mirando. Aquí, anunció en voz alta. Luego me dio un beso en la coronilla como si siempre hubiéramos sido muy cercanos. Un viaje tan largo. ¿Cómo está la capital? Pregunta tras pregunta tras pregunta. Ni una sola disculpa. Ni una sola mención a la ceremonia de ascenso a la que no asistieron. Me di cuenta de eso de inmediato. Daniel llegó 1 hora más tarde vistiendo una sudadera de las Chivas y actuando como si nada en el mundo estuviera mal. Ese era el don de mi hermano. Podía estar parado dentro de un edificio en llamas y seguir comportándose como olía ligeramente a whisky y a colonia cara, intentando ocultar el olor a cigarro. Nos sentamos alrededor de la barra de la cocina mientras mi mamá servía comida que nadie probó realmente. Daniel no dejaba de desviar la conversación hacia los negocios. Contratos, proveedores, retrasos. Si alguien exagerara, No, tú vamos. El comedor se quedó en silencio. De verdad me reí con eso. No porque fuera gracioso,
sino porque escuchar a un hombre de 42 años describir un fraude federal como si fuera una decisión creativa en su currículum era una A ver, espérate. Su expresión se endureció al instante. Ahí estaba. La vieja dinámica familiar volviendo a encajar en su sitio como memoria muscular. Daniel mete la pata y yo me convierto en el problema por señalarlo. Mi madre se interpuso emocionalmente. Todos estamos cansados. Esa primera noche se hizo eterna. En un momento, unos vecinos de 2 casas más allá pasaron casualmente a saludar al enterarse de que yo estaba en casa. Casualmente mis narices. Esta es mi hija, Ariadna. El vecino preguntó en qué rama servía. Es básicamente como 18 años en servicio. Y todavía no sabía qué hacía yo en realidad. Más tarde esa noche, cuando todos finalmente se durmieron, me quedé sola en el baño de arriba, mirándome en el espejo. La luz del techo era demasiado brillante cruda. Me veía cansada. No vieja exactamente, solo desgastada en los lugares donde la vida se había apoyado con demasiada fuerza. Abrí la llave del lavabo para ahogar el ruido cuando empecé a llorar. Me dolían las rodillas por el vuelo. Me froté una de ellas distraídamente mientras miraba una vieja foto enmarcada junto al botiquín. Mi exesposo Joaquín y yo en una cena de gala militar hace casi 10 años. Yo estaba más delgada entonces, y quizás más feliz, al menos me veía más feliz. Joaquín solía bromear diciendo que el ejército se quedaría con mi cuerpo y mi familia con las obras que quedaran. Resulta que mi familia ni siquiera quería las obras. Me limpié la cara y me reí con amargura de mí misma. 37 años, mayor del ejército. A la mañana siguiente las cosas empeoraron, y mucho. Mi mamá se pasó el desayuno hablando de los chismes de la parroquia mientras mi papá leía la sección deportiva del Sol de Celaya como si nada más importara. Daniel finalmente. Nos sentamos en el patio trasero mientras el viento frío de octubre sacudía las hojas secas por el jardín. No, escucha tú. El área jurídica del Estado Mayor ya se comunicó. Esa frase me dio un coraje inesperado. No porque fuera falsa, sino porque nadie en esta familia me respetaba hasta que otras personas empezaron. Ahí estaba, el chantaje emocional de siempre. Cuando la culpa fallaba, la familia usaba a los niños como... Esa tarde escuché por casualidad a mis padres hablando abajo, mientras yo llevaba la ropa sucia cerca de las escaleras. ¿Qué más tiene? Está divorciada, no tiene hijos y tiene... Me quedé. Y si no quiere ayudar, la familia se encargará de que... Algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil después de escuchar eso. No fue rabia, no fue tristeza, fue una claridad absoluta. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, escuchando el calentador encenderse y apagarse, finalmente entendí algo. No me estaban pidiendo que salvara a Daniel. Me estaban pidiendo que me sacrificara por él, como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente, antes de que nadie más se despertara, me senté en mi auto de renta fuera de una cafetería cerca. Fiscal. Habla la mayor área. La comida del domingo en casa de Daniel estaba programada para las 4 de la tarde, y de alguna manera ya olía a cerveza desde las 3:30. Eso era lo normal con mi hermano. Su casa estaba al fondo de una privada, en uno de esos fraccionamientos nuevos de Celaya, que construyeron durante el auge inmobiliario, antes de la crisis. Acabados de plástico, camionetas enormes estacionadas afuera y adornos de calaveras que seguían en los porches 2 semanas después del Día de Muertos porque nadie se había tomado la molestia de quitarlos. Me estacioné a media cuadra y me quedé en el auto un minuto, observando a la gente entrar por la puerta de Daniel. Reunión familiar, así lo llamaba mi madre, pero todos sabían lo que realmente era. Una puesta en escena. Daniel quería testigos a su alrededor, escudos humanos. Si la casa estaba llena de parientes, tal vez nadie haría preguntas difíciles. Miré mi reloj, 4:07 de la tarde. Entonces salí del auto vistiendo mi uniforme de gala completo del ejército. El aire frío me golpeó la cara de inmediato. Lo curioso de los uniformes militares es que la gente reacciona a ellos antes de que abras la boca. Algunos se cuadran de inmediato, otros se incomodan. Cuando subí por la entrada de la casa cargando una carpeta bajo el brazo, las conversaciones en la cochera, unas pocas personas se rieron con nerviosismo. El interior de la casa de Daniel parecía el retrato de cualquier reunión familiar de fin de semana. El partido de fútbol en la televisión, charolas de aluminio con pasta, mesas plegables, botellas de cerveza por todos lados, y alguien discutiendo de política. Ay, hija, todo, por favor. Mantén las cosas tranquilas. Qué interesante. Mi papá estaba cerca de la chimenea, liderando la conversación con 3 ancianos de la iglesia. Casi me estremezco al escucharlo. No porque me doliera, sino porque sonaba terriblemente falso. Me pasó el brazo por los hombros. Ella es la mayor Ariadna. Lo decía con orgullo ahora. Al parecer acababa de aprender. Pues mucho. Esa parte siempre me conmovía. Los extraños respetaban mi servicio militar mucho. Daniel apareció.
Probablemente la persona más... Deberían ver los proyectos en los que trabaja. En ese momento noté algo. Daniel estaba sudando ligeramente. No lo suficiente como para que otros lo notaran, pero yo sí, porque detrás de toda esa actuación y carisma estaba aterrado. Qué bueno. La cena se prolongó por más de 1 hora. La televisión seguía a todo volumen. Los niños corrían por el pasillo. La gente se pasaba los platos, simulando que todo estaba de lo más normal. Mientras tanto, Daniel seguía mencionando casualmente futuras oportunidades de negocio. En cuanto salga este próximo contrato, por fin estaremos del otro lado. El trabajo con el gobierno requiere paciencia, pero lo que importan son los contactos. Contactos. Me miraba fijamente cada vez que decía esa palabra, intentando presionarme en silencio para que le siguiera el juego. Tal vez después de cenar. Desde el otro extremo de la mesa, Yo sé que las familias a veces pasan por rachas difíciles. Me hace dar... hubo murmullos de aprobación en todo el comedor, y algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue un arrebato emocional, sino estratégico, porque de golpe entendí todo el juego. Ellos no querían la verdad, querían recuperar su comodidad. Querían proteger a Daniel, proteger su reputación, proteger la bonita imagen que tenían de sí mismos, y esperaban que yo los ayudara a sostener esa... El comedor se quedó en silencio casi de inmediato. El rostro de Daniel se tensó. Me puse de pie despacio. 18 años en el ejército te enseñan a controlar la respiración. Me puse en contacto personalmente con la Fiscalía de Justicia Militar para denunciar los documentos. Silencio absoluto. Se alcanzaba a escuchar el partido de fútbol desde la... Abrí la carpeta y coloqué varios documentos impresos sobre la mesa del comedor. Cartas de recomendación apócrifas, mi firma falsificada, referencias falsas del Estado Mayor. Vi cómo mis tíos y primos se inclinaban hacia adelante para leerlos. El rostro de mi madre quedó completamente pálido. Mi papá miraba los papeles como si estuvieran escritos. Ahí estaba otra vez, esa palabra, hermana. Qué curioso que la familia solo importaba cuando necesitaban algo. ¿Te crees mejor que todos nosotros ahora, solo porque usas ese uniforme? Mi voz se mantuvo serena, porque sabía que si gritaba, hago esto porque pasé 18 años protegiendo mi carrera. Mientras mi madre empezó a llorar en silencio. Lágrimas de verdad. Esa parte casi me quiebra. Casi. De repente sonó el timbre de la casa. Nadie se movió. Daniel se veía aterrorizado. El timbre... Mi papá me miró como si de pronto no reconociera a su propia hija. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. 2 investigadores de la Fiscalía Militar estaban afuera junto a un auditor del SAT con abrigo oscuro. Profesionales tranquilos, sin chalecos tácticos escandalosos ni espectáculos de televisión. Solo papeles y consecuencias reales. A mis espaldas toda la casa enmudeció. Los parientes mayores parecían congelados. Los niños se asomaban con nerviosismo desde el pasillo. Daniel parecía a punto de vomitar. Las palabras resonaron en todo el lugar. Por un segundo nadie se atrevió a respirar. Luego lo miré con... Solo le traje... Nadie volvió a hablar después de eso. Ni Daniel, ni mi mamá, ni mucho menos mi padre. Y parada allí, con mi uniforme de gala, mientras los investigadores federales comenzaban a hacer su trabajo a mis espaldas, me di cuenta de algo extraño. Me fui de Celaya antes del amanecer de la mañana siguiente. No me despedí. No dejé ninguna nota. Solo metí mi maleta de viaje en el auto rentado, mientras el viento helado de noviembre arrastraba las hojas muertas por la entrada de la casa de mis padres. El vecindario seguía a oscuras, excepto por la luz de un porche enfrente y el letrero rojo luminoso de la parroquia de San Bernardo, a unas pocas cuadras de distancia. Por un segundo me quedé satén con las manos en el volante, contemplando la casa de mi infancia. Se veía más pequeña ahora, más vieja, desgastada. Honestamente, mis padres también se veían así. Esa es la parte de la que nadie te advierte cuando pasas años resentida con tu familia. Un día levantas la mirada y te das cuenta de que envejecí. La luz de la cocina se encendió arriba. Probablemente era mi madre. Estuve a punto de volver a entrar. Casi, entonces mi teléfono vibró. Un mensaje del investigador principal de la fiscalía. Gracias de nuevo por su cooperación, Mayor Carranza. Eso lo decidió todo. Encendí el motor y me alejé. El sol apenas comenzaba a asomarse por la autopista cuando me detuve en una parada de descanso en las afueras de Querétaro para comprar un café. Ya me dolían las rodillas por el viaje. La lluvia amenazaba de nuevo esa clase de mañana gris que parece eterna. Me quedé parada cerca de las máquinas extendedoras, tomando un café malísimo en vaso de papel, y de pronto me di cuenta de algo extraño. Ya no sentía el pecho apretado. Durante semanas había cargado con esa presión dentro de mí. Miedo, culpa, rabia, todo enredado. Ahora solo quedaba cansancio. Un cansancio limpio, como el que siente. Las consecuencias llegaron despacio después de eso. Los casos federales toman su tiempo. Daniel me llamó 17 veces durante el mes siguiente. Nunca le contesté. Algunos mensajes de voz eran de pura furia, otros eran llanto.
Unos pocos apelaban a la culpa. Mamá está deshecha. Los niños no dejan de preguntar. Destruiste todo por un montón de papeleo. Esto último casi me hizo reír. Papeleo. Solo a Daniel se le podía ocurrir describir un fraude federal como si fuera una multa de tránsito. Eventualmente su abogado le aconsejó que dejara de buscarme. Un buen consejo. 3 meses después, Daniel aceptó un acuerdo de culpabilidad por fraude 3 años en una prisión federal. Su empresa se desmoronó incluso antes de que dictaran la sentencia. La mayoría de los empleados renunciaron en cuestión de semanas. Su tercera esposa le pidió el divorcio 6 meses después. Al parecer, la ruina financiera hace que las almas gemelas desaparezcan bastante rápido. Allá en Celaya, el chisme se corrió de la forma en que siempre ocurre en las viejas comunidades religiosas. Al principio con discreción, luego por todas partes. Mi padre dejó de colaborar en las kermeses de la parroquia cuando la gente empezó a hacer preguntas incómodas. Mi mamá seguía yendo a misa todos los domingos, pero una de mis primas me contó después que empezó a sentarse hasta atrás, en lugar de las primeras filas que tanto le gustaban. Yo no celebré nada de eso. Esa parte es importante porque la gente cree que la venganza se siente dulce. Por lo general, solo se siente triste, especialmente cuando las personas que te lastiman son las mismas que te enseñaron a andar en bicicleta o te cuidaban cuando tenías fiebre. La vida se vuelve muy compleja. Cuando las mismas manos que te... Para enero me mudé por completo a una casa en Coyoacán, un barrio tranquilo, de calles empedradas, lleno de pensionados del gobierno por todas partes. Podías entrar a cualquier cafetería de la zona y escuchar conversaciones sobre jubilaciones, dolores de espalda o contratos del gobierno. Honestamente, me encantaba. Por primera vez en años mi hogar se sentía en paz. Sin culpas, sin dramas familiares repentinos, sin emboscadas emocionales acechando detrás de cada llamada telefónica. Una tarde lluviosa de sábado, desempaqué mi uniforme de gala con cuidado y lo colgué en el closet del pasillo. Luego coloqué una pequeña maceta con una planta de cuna de Moisés junto a la ventana de al lado. Una cosita pequeña que seguro me costó 100 pesos. Pero parada allí, mirando esa planta recibir la luz del sol, me di cuenta de algo. Todo en esta casa me pertenecía. Cada momento de silencio, cada mueble, cada decisión. Unas semanas después fui a ver a don Facundo. Abrió la puerta en pants, con sus lentes gruesos y unas sudaderas del ejército. Gruñó y me hizo una seña para que pasara. Nos sentamos en su taller en la cochera a tomar café mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la lámina del techo. Finalmente le conté todo, la investigación, lo de Daniel, mis padres, absolutamente todo. Don Facundo escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé se quedó mirando su taza. Desvié la mirada. No se sentía honorable, se sentía solitario. El problema es que Esa frase me caló más que cualquier otra cosa. Comencé a llorar casi de inmediato. No un llanto ruidoso, solo un llanto de puro cansancio. De ese que sale cuando te has mantenido firme durante demasiado. Mi madre siguió dejándome mensajes de voz durante meses. Algunos pidiendo disculpas, otros manipuladores, otros con ambas cosas a la vez. Un mensaje decía, a tu padre no le ha ido bien con la presión desde que pasó todo esto. Otro decía, hicimos lo mejor que pudimos. Ese fue el que más me dolió porque a veces eso de hicimos lo mejor que pudimos es verdad, y aún así no es suficiente. Cerca de la primavera, finalmente le envié una carta por correo. 3 páginas, sin gritos, sin acusaciones, le dije que la amaba. Le dije que esperaba que estuviera bien de salud. Y le escribí que ya no participaría en relaciones donde el amor solo aparecía cuando alguien necesitaba algo de mí. Luego le deseé paz. Eso fue todo. El pasado octubre, casi un año después de todo lo sucedido, caminaba por el centro de Coyoacán una tarde fría cuando pasé junto a un grupo de mujeres mayores, veteranas del ejército, sentadas afuera de un café riéndose. Cabello canoso, rodillas cansadas, risas sonoras. Una de ellas me descubrió y me levantó su taza de café a la distancia. Le devolví la sonrisa de inmediato. Andando allí, bajo las hojas doradas de los árboles mientras el tráfico avanzaba despacio por la calle detrás de mí, me di cuenta de algo que desearía haber entendido años atrás. No estaba sola, realmente nunca lo estuve. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que la fuerza consistía en soportar a las personas que me lastimaban solo porque compartíamos el mismo apellido. Resulta que la fuerza también puede significar alejarse en paz. No le gané a mi familia, simplemente dejé de perder contra ellos. Si alguna vez has pasado años intentando ganarte el amor de personas que solo te valoraban cuando les convenía, entonces probablemente entiendas esta historia. Y si te quedaste conmigo hasta el final, gracias por escucharme esta noche.